Queremos evaluar cada expresión radical dada los valores de a y b. Aviso: aquí tenemos la raíz cuadrada de una suma, y aquí tenemos una suma de raíces cuadradas. Así que para esta primera fila, cuando a es 1 y b es 2, aquí teníamos la raíz cuadrada de 1 más 2. Y desde 1 más 2 es igual a 3. Esto es igual a la raíz cuadrada de 3, que debemos usar una calculadora para evaluar a 3 lugares decimales. Pero antes de hacer esto, vamos a ver la próxima columna. Aquí tenemos la raíz cuadrada de a, más la raíz cuadrada de b, o la raíz cuadrada de 1 más la raíz cuadrada de 2. Ahora, no podemos agregar estas raíces cuadradas, porque las radicandas no son la misma. Pero aviso: la raíz cuadrada de 1 igual 1, por lo que podríamos escribirla como 1 más raíz cuadrada 2. Ahora, aproximaremos estos a 3 lugares decimales usando la calculadora. Así que tenemos primero la raíz cuadrada de 3. Para redondear a 3 lugares decimales, miraremos al cuarto lugar decimal. A ver si podemos redondar hacia arriba o abajo. Si este cuarto lugar decimal es una 5 o mayor, redondearemos; si es 4 o menos, redondeará. Aviso: aquí es una 0. Así que redondamos, lo que significa que lo dejamos como 1.732. Y luego tenemos 1 más la raíz cuadrada de 2. Otra vez el cuarto lugar decimal es un 2, así que redondamos. Esto será aproximadamente 2.414. Siguiente, a es 3 y b es 4, aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 más 4. 3 más 4 exactamente 7, así tenemos la raíz cuadrada de 7. Pero aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 4. De nuevo, no podemos agregar estos, porque no son gustos radicales. Pero desde la raíz cuadrada de 4 igual 2, podríamos escribir esto como la raíz cuadrada de 3 más 2. Y ahora, volveremos a la calculadora. Así que primero, tenemos la raíz cuadrada de 7. Aviso: el cuarto lugar decimal aquí es un 7, así que iremos a redondear. Significa que cambiaremos este 5 a un 6, así que es aproximadamente 2.646. Y a continuación, tenemos la raíz cuadrada de 3 más 2. El cuarto lugar decimal es una 0, así que redondamos. Esto es aproximadamente 3.732. Así que debemos avisar aquí que la raíz cuadrada de la cantidad a más b no es igual a la raíz cuadrada de a más la raíz cuadrada de b. Y para nuestra última fila, tenemos a es 5 y b es 6. Así que tenemos la raíz cuadrada de 5 más 6, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 11? Y aquí tenemos la raíz cuadrada de 5 más la raíz cuadrada de 6, que de nuevo no podemos agregar, así que la raíz cuadrada de 11. El cuarto lugar decimal es un 6, redondeamos, así que es aproximadamente 3.317. Y luego tenemos la raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 6. El cuarto lugar decimal es una 5, de nuevo rondeamos, así que este será aproximadamente 4.686. Espero que hayas encontrado esto útil.